Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, 0. Por tanto, como he recordado, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procedemos a someterla a la misma propuesta que les acabo de anunciar. Mariano Rajoy, ya lo han escuchado, no logra la mayoría absoluta que necesitaba en esta primera votación de la sesión de investidura. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El candidato no ha conseguido hoy ser investido presidente y, por lo que hemos escuchado en el Congreso, Eduardo Martínez, tampoco parece que lo logrará el viernes. Y eso que pasado mañana solo necesitará más votos a favor que en contra. Pero si de algo ha servido el debate de hoy es para confirmar que Mariano Rajoy no podrá contar con la abstención del Partido Socialista. Su líder, Pedro Sánchez, se ha encargado de explicar con todo detalle por qué votarán que no. Mire, el problema no es que los socialistas no confiemos en usted. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Pero lo cierto es que el único que va a pasar a la historia tras este debate va a ser usted, porque va a provocar que por tercera vez en un año tengamos que celebrar elecciones generales en España. La tuberculosis se ha llevado por delante todas las vacas de la aliseda de Tormes. Un brote de esta enfermedad ha obligado al sacrificio de las 350 reses que pastaban en el municipio abulense. El foco de la infección está en la fauna salvaje que se mueve por los mismos pastos comunales, para la que los ganaderos piden un control sanitario. Fallece en México el empresario leonés Antonino Fernández, el artífice del éxito mundial de la cerveza Coronita. En Cerezales del Condado, localidad en la que nació hace 98 años, se ha decretado luto oficial por la muerte de uno de sus paisanos más ilustres. Seguro que en el pueblo de Antonino Fernández las campanas han tocado a duelo. Esas campanas que a golpe de badajo han tenido la misión de pregonar oficios religiosos o alertas en los pueblos. Ya quedan pocos campaneros que se encarguen de hacerlas sonar, entre ellos esta familia de Cojeces del Monte en Valladolid, guardianes de una tradición a la que cada vez le quedan menos fieles. El tiempo cambiará un poco mañana en zonas de montaña del sur de la comunidad. En el sistema central tendremos tormentas por la tarde, sobre todo en Segovia y en el sur de Soria. En el resto menos nubes, con unas temperaturas que volverán a subir. Mariano Rajoy Brey. Sí. 170 sí es frente a 180 no es. Mariano Rajoy no consigue la mayoría absoluta y fracasa, por tanto, en su primer intento de ser elegido presidente del gobierno en esta sesión de investidura. La próxima votación se celebrará dentro de 48 horas, es decir, el viernes, no antes de las 8:05 de la tarde. Sí, Gonzalo Palacio. La votación ha puesto fin a esta segunda jornada de la sesión de investidura, en la que el candidato necesitaba la mayoría absoluta. Ahora queda la votación del viernes, donde Rajoy necesitará más sí es que no es decir, que necesitará sumar como mínimo 11 abstenciones a los apoyos que ya tiene. Una posibilidad que es más bien una misión imposible. Nos vamos hasta el Congreso. Eduardo Martínez, buenas tardes. Tras el debate de hoy, ¿nos podemos ir olvidando de tener gobierno esta semana? Sí, ya parecía poco probable ayer después del discurso de Mariano Rajoy, también hoy después de los cara a cara con los portavoces parlamentarios, y ahora es casi seguro que esta investidura también será fallida. Y no será porque el candidato popular no haya aprovechado el debate de hoy para pedir al PSOE que se abstenga en la votación, pero su líder, Pedro Sánchez, le ha explicado por qué votan no. Votan no por la desconfianza derivada, dicen, de la corrupción y del abuso de las instituciones. Desde el primer momento dejaba claro que nada ha cambiado. Su no asunción de responsabilidades políticas ante los graves casos de corrupción que le afectan avalan nuestra absoluta desconfianza hacia usted y por ello votaremos en contra. Aquello de no, y qué parte del no ha entendido, ya lo he entendido. Así que tranquilícese. Sánchez insistía en su negativa por los recortes, la reforma laboral y una política económica que dice que ha sido ineficiente. A España se le ha abierto un proceso sancionador, señor candidato, en Bruselas, no por ausencia de gobierno,
sino por su mal gobierno. Al menos hemos sido capaces de negociar con las instituciones europeas que nos han dado 2 años más. El líder socialista sumaba la corrupción a la lista de reproches. Por eso usted no tiene la mayoría para gobernar y por eso usted va a perder el debate de investidura. Pero lo cierto es que el único que va a pasar a la historia tras este debate va a ser usted, porque va a provocar que por tercera vez en un año tengamos que celebrar elecciones generales. Y sobre la fecha del 25 de diciembre... Chantaje en toda regla que ha contado con la complicidad de la presidenta del Congreso incumpliendo con su deber. Y usted no quiso hablar conmigo para fijar la fecha de esta sesión de investidura. Sánchez reiteraba la falta de credibilidad de Rajoy. Mire, el problema no es que los socialistas no confiemos en usted. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Le pido que se abstenga. No le pido que comparta nada con el Partido Popular. Así han escenificado un desencuentro más que anunciado. Iglesias arrancaba su intervención con la evidencia. Con ustedes no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina. En un tono bastante elevado y con una crítica enconada, Iglesias enarbolaba a la gente y Rajoy le recordaba los resultados electorales. Nuestra gente es la gente corriente, la gente de los barrios y pueblos de este país de países. Oiga, ¿y a los demás quiénes nos votan? ¿Los ricos o gente despistada? La economía se convertía en arma arrojadiza. Entonces, ¿qué es lo que se puede devaluar? Los salarios, las condiciones de vida de la gente. El IBEX nos presiona a todos. Debemos estar todos a las órdenes del IBEX y probablemente tengamos una habitación allí. Iglesias sacaba a relucir la corrupción, la defensa de la soberanía o los recortes, y Rajoy contestaba con cifras. También las ideologías protagonizaban el debate. Su partido lo fundaron unos señores que obligaban a hacer el saludo romano y que a veces juraban sus cargos con camisa azul. Yo nunca le he reprochado que levante el puño, mientras no sea obligatorio, señor Iglesias. Aprovechaba Iglesias su turno para insistir con el PSOE. Creo que la realidad política y electoral nos debe empujar a buscar el acuerdo. Criticaba a Rivera. Es usted el chicle de MacGyver del régimen. Vale usted para todo. Y calificaba de mentira el pacto firmado entre PP y Ciudadanos. Comprendo que no ha tenido que ser fácil. El que ha aparcado sus habituales reproches a Rajoy ha sido el presidente de Ciudadanos. Albert Rivera ha repasado los puntos más destacados del acuerdo con el PP y ha instado al PSOE para que desbloquee la situación. Trata de convencer a Pedro Sánchez, asegurando que es mejor un gobierno en minoría controlado con la oposición que tener que volver a celebrar elecciones. Yo a los que critican la alternativa o el plan B, que es un gobierno en minoría del Partido Popular, les pregunto qué quieren. ¿Qué quieren? ¿Terceras? ¿Y por qué no cuartas? Que nadie esté pensando en unas terceras vacaciones, ¿eh? Hay que escoger entre lo malo y lo menos malo. Y para nosotros es menos malo que España tenga un gobierno, aunque no estemos nosotros en el gobierno, aunque no sea nuestro gobierno, es menos malo que España quede bloqueada institucionalmente. Creo que nos vamos a llevar bien, señor Rivera, porque no nos queda otra, pero hombre, también porque es bueno en la vida ir haciendo amigos de vez en cuando. La defensa de la unidad de España, que ha enarbolado Rajoy, le ha alejado aún más de los partidos nacionalistas. De hecho, los catalanes se ofrecen ya a apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez, a cambio, eso sí, de la convocatoria del referéndum. Pedro Sánchez, usted elige. Usted elige. En catalán decimos caixa o faixa. Si usted considera lo que desde Cataluña se demanda por parte del 80% de su población, que es la cuestión del referéndum, nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos en una mesa para hablar de un gobierno de verdadero cambio en España. A llegar a un nuevo acuerdo bilateral en las relaciones Euskadi-Estado, reconociendo que los vascos somos una nación con voluntad mayoritaria de ser así considerados, entonces llámennos. Mientras tanto, agur. ¿Y usted qué pensaba? ¿Que yo iba a venir aquí a defender algo distinto a la unidad de España? Hombre, me tendría que haber pasado algo. Porque claro, no es algo que se me pueda demandar a mí. Tras el debate de hoy hemos buscado las valoraciones de los parlamentarios que representan a los castellanos y leoneses y como es menester hemos encontrado división de opiniones entre los populares que han visto a Rajoy buscando un acuerdo y entre los socialistas que no han encontrado argumentos para lograr ese acuerdo.
Un debate más vivo y que deja a las claras la voluntad de Mariano Rajoy de dar con el acuerdo que permita desbloquear la situación política. Es la visión de los diputados populares de Castilla y León que califican la postura de Pedro Sánchez como indefinida. No sabe a quién le tiene que dirigir su mensaje. Parece que se lo quisiera dirigir ese no rotundo y que bloquea toda esta situación en España al Partido Popular, pero vemos que se levanta Pablo Iglesias y Pablo Iglesias se convierte o quiere convertirse en la oposición al Partido Popular. En la bancada socialista creen que Sánchez ha argumentado las razones del no al candidato popular. Creo que Pedro Sánchez ha hecho una intervención muy seria, muy rigurosa, muy cargada de razones políticas de ese no. Quiero decir que detrás del no está la reforma laboral, la amnistía fiscal, los recortes, los copagos o la corrupción. Motivos ante los que, a su juicio, Mariano Rajoy se queda sin respuestas. La prueba más evidente es que nos hemos encontrado con un Mariano Rajoy que ha tirado de su sarcasmo gallego una vez más, que es un recurso que utiliza cuando no tiene forma de dar respuesta política. Aunque es justo al líder socialista a quien se apela en la recta final de la sesión de investidura. Yo espero, repito, que haya una reconsideración por parte de los que pueden hacerlo, que son los socialistas, para dejar que la legislatura comience y luego hacer la oposición que quieren ser. El final parece ya conocido, pero habrá que esperar a la votación definitiva de pasado mañana. A partir de hoy, si en el plazo de 2 meses no se elige un nuevo presidente, se convocarán automáticamente nuevas elecciones, pero antes hay que esperar al viernes por la tarde, cuando se reanude esta sesión de investidura. Y entonces, Eduardo, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que es seguro es que los 350 diputados volverán a ser llamados a votar, exactamente 48 horas después de haberlo hecho hoy, aunque previamente habrá un pequeño debate. Mariano Rajoy dispondrá de 10 minutos para pedir la confianza de la Cámara Baja y después los grupos parlamentarios tendrán otros 5 minutos para fijar su posición. Después, en la votación, solo hará falta más votos a favor que en contra, y como eso tampoco parece probable y parece que esta investidura también está llamada a fracasar, después del viernes se abre un periodo en el que Rajoy u otro candidato puede intentar formar gobierno, eso sí, antes de 2 meses, porque pasado ese plazo se disolverán las Cortes y volverán a convocarse elecciones. En los montes de la Aliseda de Tormes, en plena Sierra de Gredos, no queda ni una sola vaca pastando. Un brote de tuberculosis ha obligado a los ganaderos de este municipio abulense a sacrificar a las 350 cabezas de las 6 explotaciones que hay en el pueblo. Un duro golpe para los propietarios, que piden en la Junta un control sanitario sobre la fauna salvaje, que es donde se encuentra el brote de la infección. Seguro que en este paraje abulense de la Aliseda de Tormes echan en falta algo, las vacas. Y es que todas las 350 cabezas han tenido que ser sacrificadas debido a un brote de tuberculosis, que según el primer y único saneamiento realizado afectaba al 12% de la cabaña. Una cifra por la que la Junta ha decidido hacer un vaciado sanitario, algo que no comparten los ganaderos, que apuntan que la solución no es completa y tampoco termina con el problema. Las vacas sí se han sacrificado, pero los animales salvajes continúan por ahí y son portadores de la enfermedad, porque lo sabemos, está el jabalí, están los ciervos y demás, que se sabe ya con seguridad que son portadores. Ya que hay control estricto sobre el ganado, saneando todos los años todos los animales, incluso varias veces, lo cual es correcto, pues que también haya control sanitario sobre la fauna salvaje de esta y de otras enfermedades que pueden tener. Quieren un equilibrio porque ahora las 6 explotaciones están vacías, los campanillos no suenan y temen que el municipio quede desolado. El futuro es muy incierto porque empezar otra vez es bastante complicado y es triste que en el medio rural ocurra esto que hoy me ocurre a mí, pero mañana le puede ocurrir a cualquiera y al final se termina despoblando la zona. Hasta dentro de al menos 4 meses no pueden traer nuevos animales, por lo que la consecuencia de este capítulo, que no es nuevo, puede ser que la puerta de la explotación se cierre para siempre. La multinacional Lactalis ha rechazado la oferta de la empresa palentina Quesería Ibérica para comprar la fábrica de Lauqui en Valladolid. Los trabajadores han recibido la noticia mientras se concentraban a las puertas de la factoría. Dentro de un mes se acaba el plazo para encontrar un nuevo dueño y Lactalis informa que rechaza la oferta por considerar que son competencia directa. Los trabajadores se aferran ahora a otra propuesta que tiene sobre la mesa la Fundación Anclaje, pero de la que no tienen más información. Mejores noticias para los productores de patata. Hoy la consejera de Agricultura y Ganadería ha adelantado que este año habrá una buena cosecha después de que la superficie de cultivo haya aumentado casi un 6%, hasta llegar a las 20.000 hectáreas. Además, los rendimientos alcanzan las 50 toneladas por hectárea.
Más lejos mejor. Este 5,6% más de hectáreas sembradas está llegando a un aumento de producción del 13,5%, es decir, se van a recoger, es la estimación, 940.000 toneladas de patata en Castilla y León. Y esto se acompaña de un precio que es competitivo y que va a generar beneficios en el sector. Y hoy tenemos que despedir a un paisano al que convirtió la cerveza Coronita en una de las cervezas más conocidas y más consumidas en todo el mundo. Hoy ha fallecido en México el empresario leonés Antonino Fernández Rodríguez, a los 98 años. Fernández era la cabeza visible de una saga empresarial cuyo buque insignia fue durante años el Grupo Modelo. Era uno de los grandes empresarios leoneses en el exterior. Antonino Fernández, que llevaba algunos años aquejado de un delicado estado de salud, ha fallecido este miércoles a los 98 años en México, el país que le dio la oportunidad de convertirse en un prestigioso hombre de negocios. Antonino Fernández se trasladó a México en 1949 e ingresó en el Grupo Modelo, conocido por fabricar la marca de cerveza Coronita. Empezó su labor en la cervecera como empleado del almacén y, tras ir ascendiendo poco a poco, acabó convirtiéndose en director general y en presidente del Consejo de Administración de la multinacional en 1971, cargo que ocupó hasta 2005. Pero Fernández no se quedó solo en el Grupo Modelo, también fundó otras empresas en el país azteca. Tampoco se olvidó de su tierra. En León creó Soltra, una compañía de servicios que da empleo a personas con discapacidad. En el apartado filantrópico, Fernández quiso dejar su legado en su pueblo natal, Cerezales del Condado. Allí impulsó una fundación cultural que lleva su nombre y el de su esposa. Antonino Fernández ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su vida, incluida la Orden de Isabel la Católica y la Medalla de Oro de la ciudad de León. Otro de los nombres propios que marca la actualidad de este miércoles es el de Dilma Rousseff. El Parlamento brasileño ha votado esta tarde la destitución de la presidenta del país. Con 61 votos a favor y 20 en contra, se confirma también como presidente de Brasil a Michel Temer, que estará al frente del país hasta el 1 de enero de 2019. Este es el punto final de un trámite, un impeachment, que comenzó en diciembre. A partir de mañana comenzará a apagarse una forma de iluminación que nos ha acompañado durante décadas. Los focos halógenos se dejarán de producir, aunque las bombillas se podrán comprar hasta 2018. Es una de las medidas del Plan de Eficiencia Energética de la Unión Europea y su apuesta por la tecnología LED, que contamina y consume menos. Las primeras en desaparecer fueron las bombillas incandescentes, las que inventó el propio Edison. Eso fue en 2012. Ahora la misma normativa europea dice que no podrán venderse focos halógenos como estos. Esto es algo que nos lo tenían que haber dicho. También es verdad que es algo que ya prácticamente no se vende. Se prohibirá su venta a partir de septiembre, aunque las tiendas podrán agotar su stock. Las bombillas halógenas también tienen marcada la fecha de caducidad. Se comercializarán hasta el 2018. Desde hace 7 años, la Unión Europea busca apartar las bombillas más contaminantes. Como alternativa, apuestan por la tecnología LED, que reduce las emisiones de CO2 un 80%. El precio del LED que cada vez va bajando más, entonces tienes más prestaciones, el consumo es mínimo, no se calienta. Esas condiciones se tienen en cuenta para cambiar la instalación eléctrica en casa. Casi todo el mundo lo pide todo con LED. El problema es algo más caro inicialmente, pero luego, claro, el coste, tú según vas viendo el coste de la luz, lo amortizas, pero muchísimo. Les ponemos un ejemplo. Si encienden una lámpara antigua 3 horas al día, pagarán al año 12 euros. Con la tecnología LED, solo 2. El último día de agosto nos ha dejado varios datos económicos. El del déficit público del Estado, que subía en julio al 2,6%, 8 décimas por encima del objetivo, y el del número de hipotecas. En junio se firmaron más de 25.000, un 15% más que el año pasado. En nuestra comunidad la variación es del 16%. El índice que marca el interés de la mayoría de esas hipotecas, el Euribor, vuelve a cerrar agosto en negativo. Ya es el 7º mes consecutivo en el que esto ocurre. Esta tendencia ha provocado que la banca reinvente las fórmulas hipotecarias para mantener sus ganancias. Un ejemplo es las hipotecas a tipo fijo, que ya suponen un 11%, casi el doble que en enero. Lo achaco exclusivamente a una estrategia empresarial
lógica, o sea, tampoco hace falta ser banquero. Ya no es una mayor protección para el consumidor, es un interés propio de las propias entidades de mantener estos rendimientos positivos que han tenido durante todos estos tiempos. Su atractivo es la cuota fija, pero para DICAE tiene sus efectos secundarios. Pues hay que tener que contratar a domiciliada la nómina, hacer aportaciones a un plan de pensiones, seguros de todo tipo, gastos con tarjeta. Otra fórmula es la refinanciación, que ya supone la cuarta parte del nuevo crédito otorgado. Ha habido refinanciación y refinanciación de la refinanciación, pero llega un momento en el que efectivamente eso ya se termina. Bien porque tampoco se puede refinanciar indefinidamente o bien porque el estocaje de viviendas se ha terminado. Aunque las cláusulas suelo han desaparecido, aparece otra. El Euribor está por debajo de cero. Sí que hay muchos préstamos que te dicen que para hacer el cálculo tomarán el Euribor como cero. La banca también ha optado por hipotecas mixtas, en las que durante los 5 o 10 primeros años se aplica un tipo fijo y a partir de entonces uno variable. Han pasado ya 9 días de la desaparición de la joven madrileña Diana Quer en la localidad gallega de Pobra do Caramiñal. Hoy se han comenzado a organizar las primeras batidas vecinales para peinar los alrededores del municipio. La investigación está abierta, aunque ahora la Guardia Civil se centra en los testigos que dicen haber visto a Diana a las 3 de la madrugada andando hacia una gasolinera a las afueras del pueblo. Esta tarde en Cuéllar se ha rendido un sentido homenaje al torero segoviano Víctor Barrio. La puerta de cuadrillas de la Plaza del Coso luce 2 placas en memoria del diestro fallecido. Ante numerosos aficionados y al son de las notas de la dulzaina, se han descubierto esas 2 placas conmemorativas. Barrio tuvo una vinculación como persona y como torero con la villa medieval. Los cuellaranos todavía le recuerdan saliendo por la puerta grande de la Feria Taurina del año pasado. Horas antes de ese homenaje se celebraba el penúltimo encierro de las fiestas de esta localidad, un encierro peligroso, en el que un toro ha llegado al pueblo una hora antes de lo previsto. El astado se marchó a su paso por la carretera de Cantalejo y tuvo que ser neutralizado y sedado junto a las piscinas, donde provocó daños en el mobiliario. Otros 5 toros, fatigados, entraron en las calles sin permitir buenas carreras a los mozos por el exceso de bueyes. Pasadas las 8:30 de la mañana, uno de los toros se marchaba de la manada y llegaba al pueblo, generando cierto nerviosismo entre los que estaban llegando en ese momento al encierro. El astado de Laguna Janda era neutralizado y sedado junto a las piscinas tras dañar 2 vehículos. Un ganado bravo que había salido con fuerza de los corrales del Cega, cruzando un toro antes la carretera de Cantalejo. Los caballistas conseguían reunir la manada en la zona de los encaños con 2 reses muy inquietas en todo momento. Y ha sido complicado. Bueno, nos hemos recogido otro toro, el último que ha pasado de las máquinas, lo hemos recogido con 3 bueyes y la verdad que a partir de ahí era muy posible ir despacio porque había un toro colorado y un toro negro por delante que dificultaba las labores del traslado. En el embudo bajada rápida con 2 toros por delante y el resto agrupados junto a un número excesivo de bueyes. Luego el problema el polvo que no se le lleva. Además los toros han entrado bien. Desde luego el rojo, el primero que ha venido sin bueyes, un toro fabuloso. En el recorrido sin incidentes, algo está empujando un toro a uno de los mozos sin consecuencias en la calle Resina. Se han quedado lanzando muchos derrotes en las talanqueras y creando peligro, pero hasta emocionante. Bastante emocionantes los encierros de aquí, me ha gustado mucho. Tuvieron que ser ellos los que tiraran de esos 2 primeros toros que se quedaban derrotando contra las talanqueras para conseguir encerrar a los 5 en los corrales de la Plaza de Toros. Este mediodía, 3 carretas tiradas por bueyes y vacas serranas han sido bendecidas en el inicio de una ruta que les llevará desde Burgos al País Vasco. 30 personas participan en este viaje tradicional que empieza a dar forma a una idea que se inició hace 6 años, un inicio de ruta que homenajea al Consulado del Mar de Burgos y que transporta la pez y el alquitrán necesarios para construir la nao de San Juan. Una ruta que consta de 18 etapas y un total de 200 kilómetros. Parte de aquí, de Burgos, y finalizará en 18 días en la localidad guipuzcoana de Pasaia. Son 3 carretas tiradas por bueyes y vacas que transportan esos productos obtenidos artesanalmente por la Cabaña Real de Carreteros de Quintanar de la Sierra. La pez y el alquitrán son los materiales que se necesitan para la construcción de la réplica exacta del Aneo de San Juan, un legendario ballenero vasco del siglo XVI cuya reconstrucción estará finalizada en 3 años. Es un proyecto social e intercultural promovido desde Quintanar de la Sierra y la Factoría Marítima Vasca Albaola de Pasaia. También pretenden dar a conocer la situación de peligro de extinción de estos animales serranos. Estos animales tienen que ser tratados de una forma especial.
solo existen estas yuntas que veis aquí domadas. Y este animal fue fundamental para hacer todo esto de la catedral, de los transportes al País Vasco, y se extingue porque no es capaz de producir chuletones. Por medio de la construcción del barco estamos poniendo en valor una historia que fue muy importante, pero al mismo tiempo que ha sido poco conocida. Bueno, eso lo estamos subsanando gracias a este proyecto y pensamos que el barco puede estar acabado de aquí aproximadamente a 3 años. La provincia de Salamanca cuenta con 16 conjuntos históricos, muchos de ellos en la Sierra de Francia. Para impulsar el atractivo de esta zona, la Consejería de Cultura está realizando distintas intervenciones. La última, la limpieza del retablo de San Martín del Castañar, una obra de finales del 17 y de estilo barroco, donde sobresale la talla del Cristo Miserere, que se atribuye al escultor hispano-flamenco Gil de Ronza. Los artistas de hoy en día se expresan, entre otras disciplinas, a través del cine. Pues bien, el certamen de cortos de esta casa, Cinema en Corto, está siendo todo un éxito. Hoy concluía el plazo para presentar los trabajos, pero la organización ha decidido ampliar el plazo hasta el 10 de septiembre. De momento, la gran participación se ha traducido en los más de 60 cortometrajes que se han presentado a concurso. Mañana se estrena en el Teatro Calderón el musical Priscila, Reina del Desierto. Un equipo de esta casa ha acompañado al equipo técnico en el montaje del espectáculo. Han sido 4 días de trabajo, más de 60 personas, 8 tráilers y piezas que pesan más de 4 toneladas. Así es por dentro el musical que han visto millones de personas en todo el mundo y que ahora llega a Valladolid. Nos colamos dentro del Teatro Calderón, donde están montando el musical Priscila, Reina del Desierto. El equipo técnico llegó el lunes y desde entonces trabajan a contrarreloj desmontando 8 tráilers como este. Nosotros traemos 30 técnicos de compañía, entre maquinaria, sonido, luces, peluquería y vestuario. Y luego tenemos otras 30 personas de producción local. Una de las piezas estrella del espectáculo es este autobús robotizado. Pesa 6 toneladas y está recubierto por pantallas LED y se mueve de forma autónoma. Pero no es lo único que llamará la atención al espectador. El escudo de Priscila es el tacón en el que en un momento del show, pues Felicia, como hacía en la película, con una larga capa dorada, canta una parte de la Traviata. Hay algo que le llama mucho la atención a la gente y es que tenemos una máquina de vuelos donde las protagonistas se pasan hasta el 75% de la función colgadas. Y como no, el vestuario es una de las piezas clave de Priscila. Aunque ahora parezca imposible, mañana por la noche se subirá por primera vez este telón y podremos disfrutar de Priscila, un espectáculo que no dejará indiferente a nadie. Los que hemos sido monaguillos tuvimos que aprendernos los diferentes códigos de las campanas, esos que nos servían para tocar a misa, a gloria o a funeral. Ya quedan pocos monaguillos y pocos campaneros que siguen tañendo las campanas, pero los que han podido con la tecnología no cejan en su empeño de mantener en alerta a sus vecinos. Seguimos el camino de estas llaves, las que nos conducen hasta lo alto del campanario. Desde allí, Daniel y su hermano nos enseñan cómo voltean esta campana de 640 kilos. Llevan dando el toque de fiesta toda su vida. Desde que éramos jóvenes, 17, 18 años. Antes no te dejaban salir porque éramos muy jóvenes y no podías salir con la campana porque corrías peligro. Aquí no se cobra nada ni nada. Oye, tenemos ese gusto de tocar. Cuando fallecía alguien en el pueblo, sonaba esto. Dos toques separados si el difunto era un hombre y 3 si era una mujer. Era el teléfono de antaño y vean cómo sí ha calado el código. Dime, que no se ha muerto nadie, que estamos grabando. El toque del Ángelus se realizaba 3 veces al día. Eran 9 campanadas como estas. Y servían para marcar el amanecer, la hora de comer y de regresar a casa. Si había fuego, el toque era mucho más rápido. Nada que ver con el sistema automático que se impone hoy en los campanarios. Bien lo saben en esta familia donde todos han repicado las campanas. Cuando no ha sido una hermana, ha sido un hermano y cuando no, pues mi madre, porque mi madre lleva tocando muchos años. Con razón, toca, que te toca. Gracias al paso de padres a hijos, todavía podemos encontrar a algún campanero.
Con las campanas y los campaneros les decimos adiós. Ahora Andrés Gómez con el tiempo y ya saben, toda la información en nuestra página web. Hasta mañana, que descansen.